y me he encerrado con 6, pues ahora viene el tercero de la tarde. Yo creo que la música de la intro le va que ni pintado a nuestro próximo invitado, próximo candidato. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Roberto Vaquero, de Frente Encantado de estar aquí. Obrero. De Frente Obrero. Oye, Frente Obrero, ¿esto de dónde sale? ¿De cuándo empezó? Porque Bueno, historia. el inicio 2018-2019, pero de fundarnos en sí 2020-2021. ¿Y cuál ha sido la evolución? Bueno, pues yo creo que bastante buena. Nosotros empezamos siendo 50 personas y no somos muchos, pero somos más de 2.000 afiliados, así que bueno, Muy poco a bien. poco vamos creciendo, ya nos hemos empezado a presentar a elecciones, estamos haciendo un buen trabajo a nivel sindical y poco a poco pues vamos creando estructura, que es lo que nos interesa, porque nosotros en estos juegos electorales de izquierdas y derechas pues lo vemos como un altavoz, porque creemos que con el sistema del 78 no hay opción de cambiar nada, así que lo que hay que cambiar, siendo en España, es el régimen constitucional, y siendo en Europa lo que nosotros, sí que vamos a preguntar sobre leyes concretas de la Unión Europea, pero nosotros somos muy anti-Unión Europea, porque queremos recuperar la soberanía para el país, y somos pro-Europa, pero por una Europa, creemos en una Europa diferente a la que tenemos ahora. ¿En qué la queréis diferente? Pues yo creo que tiene que ser una Europa en la que los países miembros tengan soberanía y puedan decidir por qué se unen, en qué condiciones, y está bien que se coordinen y sean solidarios unos con otros. Hay retos que tenemos que enfrentarlos como bloque regional, eso no lo pongo en duda, pero no creo que un grupo de burócratas, que además los comisarios se eligen ellos a sí mismos, tengan que decidir e imponernos lo que tenemos o no tenemos que hacer. Luego hablaremos, ¿no?, de la agenda verde y de otras cuestiones que a mí me parecen muy nocivas para, por lo menos para algunos países como el nuestro, no para todos, porque favorecen a algunos, pero desde luego al nuestro sí le perjudican. Sí, porque la gente no sabe o no, o a veces no nos paramos a pensar, pero en Europa se decide el 60% de las cosas que nos afectan en el día a día. O sea, tú te levantas por la mañana, el 60% de las cosas que vas a vivir las ha decidido alguien que no votaste. Y que no vas a votar, porque aunque votes en las elecciones europeas, tú no estás decidiendo quién va a ser el comisario que se va a encargar de ese asunto. Y creo que hay un déficit democrático importante si entendemos la democracia como el poder del pueblo y no como, bueno, este maquillaje que nos hacen, que hacen creer que las elecciones puedes cambiar algo cuando en realidad hay dos grupos políticos que son los más fuertes, los populares europeos y los socialistas europeos, que además votan la mayoría de las cosas en conjunto. De hecho, hubo un gran político del PP que dijo que la gran coalición que ya existía era la del PSOE y el PP en Europa. Y tiene razón, o sea, la gente le criticó cuando lo dijo, pero yo dije, por fin hay alguien que dice la verdad. Es honesto. Y además es que muchas veces, como los términos que se utilizan en Europa, comisario, al final ministro, ¿no? Una especie de responsable del tema, pues yo creo que le preguntes a quien le preguntes quién es el, comillas, ministro de, no sé, de Medio Ambiente Europeo, no lo sabe, o de consumo, no sabe, nadie sabe quiénes son. Y se eligen haciendo pactos entre países. De hecho, incluso algunos que supuestamente ideológicamente son muy diferentes, como es uno nacional, sí que apoyan y llegan a acuerdos para que sea esa persona. Entonces es una cuestión para mí de evidente tráfico de influencias, de lobby político, y que los ciudadanos ahí no pintan nada. Porque yo me gustaría preguntar sobre ciertas cosas. ¿Dónde se ha votado, por ejemplo, las políticas migratorias que se están aplicando en toda Europa? ¿Dónde se han votado las políticas sobre la nacionalidad? De cuando se dejó el ius sanguinis, etcétera. Son cosas que Europa llegó y dijo, tiene que ser así. Y la gente dijo, bueno, pues si nos amenazan con quitarnos el dinero que nos dan, pues tendrá que ser así. Y de aquellos barros, estos lodos. Claro, porque es como un soborno o un chantaje, ¿no? Es Para mí es decir, un chantaje, sí. tú quieres fondos de cohesión o fondos estructurales, ahora los fondos Next Generation, haz lo que yo te diga. Y no, es más, o sea, yo no conozco a nadie que se oponga de frente a, digamos, a un buen conjunto de medidas europeas, alguna puntual, un hecho, tal, porque al final hablábamos con otros candidatos que decían, no, es que allí las leyes tardan 3 años en llevarse a cabo. Joder, si te pones una cosa y hasta dentro de 3 años no se resuelve, o sea. Y luego hay una obsesión por expandirse. O sea, uno de los puntos clave de la Unión Europea es expandirse más, ¿no? Mientras más se expandan, mejor. Pero en realidad, mientras más se expanda, los países que hemos estado recibiendo más durante un periodo, a costa de darles nuestra soberanía, es decir, para mí es una compraventa terrible, va a empezar a ser al revés. Es decir, van a tener que empezar a aportar, incluso económicamente, mucho más
de lo que vamos a recibir. Y hay que tener en cuenta que el campo español está como está, precisamente por esas leyes, vamos a decir, ecológicas, entre comillas, que no les dejan producir de determinada manera, esa burocracia europea que hace que un agricultor, que lo que debería de saber es cultivar, tenga que ser gestor, abogado, o sea, tiene que contratar, y una burocracia que al final le hace un gasto que le destruye toda su infraestructura, mientras los países que tenemos al lado, que tienen acuerdos comerciales con Europa, pueden hacer lo que quieran. De hecho, se ha visto el caso, que fue un escándalo, de que estaban regando fresas y tomates con aguas fecales en Marruecos. Claro, ¿cómo compites con eso? Pues protegiendo el producto nacional. ¿Cómo puedes proteger el producto nacional? Pues dejando de reconocer pactos y frenando a la Unión Europea en ciertos asuntos, que hay países que están, por otras cuestiones también, pero hay países en Europa, de hecho Hungría es un ejemplo, que está poniendo freno al desarrollo de determinadas imposiciones de la Unión Europea. España, Sánchez solo sabe decir que sí, el PP exactamente igual, y así nos pasa, que tenemos el campo hasta hace poco muy movilizado, en una situación lamentable. Los años cada vez hay menos, tanto por ciento del PIB, que es del mundo agrario, también de la industria, porque se están yendo. Sí, sí. Y aquí tenemos impuestos los trabajadores, porque eso de la clase media, la mayor parte de la clase media son trabajadores exactamente igual. O sea, a mí ese término me parece un poco un timo, a no ser que sea por cuestión de cantidad de ingresos. Es la gente que trabaja, y la gente que trabaja y que vive aquí en España es la que paga los impuestos. Y habrá gente que diga, ¿cómo puede decir esto Roberto Vaquero en vez del Frente Obrero? Pero es que son los que pagan los impuestos. O sea, los que pagan los impuestos no es la población dependiente que vive de pagas. Los que pagan los impuestos no es una persona que triunfa en los negocios y se va a Andorra o se va a Portugal. Esos pagan los impuestos fuera. Esas grandes fortunas se van de España, pagan fuera. ¿Y quién paga todo el chiringuito que hay aquí montado? A nivel de funcionarios, que desde mi punto de vista habría que optimizar el trabajo de los funcionarios, con todo el respeto del mundo, pero así lo pienso. El tema de los políticos, que hay muchísimos más políticos y asesores y cámaras que están totalmente duplicadas y triplicadas. Porque claro, tenemos lo municipal, tenemos lo provincial, tenemos las autonómicas, tenemos Las comarcas, no te olvides, comarcas, claro, cabildos. sí, todos son políticos, asesores, y podemos tener una tercera parte y que fuera igual de funcional y que no hubiera ningún problema. Pero es gasto y gasto y gasto. ¿Y quién paga ese gasto? Porque yo estoy de acuerdo en pagar impuestos, es necesario, pero para cosas que vayan en provecho de la mayoría de la gente, por lo menos. No que vaya en base a lobbies, supuestas minorías, ministerios para minorías, pues que están tirando el dinero. Es que se han llegado a gastar dinero en feminizar la administración. ¿A quién le importa que se feminice la administración? A la gente le importa que sea eficaz, disminuir burocracia. Sí, sí. Yo cada vez veo más burocracia, hasta el absurdo de que han puesto traductores en un congreso donde todos hablan el mismo idioma. Incluso cuando se reúnen grupos de determinadas regiones, todos hablan el español y se reúnen en español, y tenemos a no sé cuántos traductores haciendo traducción simultánea, cuando todos hablamos el mismo idioma. ¿No se dan cuenta que es un gasto de dinero absurdo? Y eso lo pagamos con los impuestos. Y además es simbólico, ¿no? Porque por importe no es muy importante, pero es un símbolo de lo que se hace con el dinero. Porque incluso cuando hablamos de asfaltar una carretera, no la asfaltas en femenino ni en masculino, las asfaltas bien o mal. O ni de izquierdas ni de derechas, incluso, ¿no? Las faltas bien o mal. Y eso, pero yo creo que has dicho una cosa muy interesante y que tiene que ver con esa expansión de Europa, ¿no? Porque de eso va, estas elecciones van de eso, van de que se van a decidir cosas que van a marcar el resto de nuestra vida y de nuestros hijos, ¿no? Porque si se sigue, o sea, ¿qué punto de Europa es Georgia? ¿O hasta qué punto es europea algunos países que entre nosotros? La petición de Turquía, que no está dentro por los derechos humanos. Turquía no es Europa. Turquía, desgraciadamente, ha ocupado amplias zonas de Europa militarmente durante siglos. Eso sí ha pasado. Y de hecho todavía lo hace. Porque lo que está haciendo en Chipre a mí me parece criminal. Y que estén en la OTAN y que estén con negocios, incluso con la Alianza de Civilizaciones con España de Zapatero, que todavía sigue. O sea, un país que tiene ocupado otro país europeo. O sea, es que es demencial. Y están pidiendo... Bueno, lo de Turquía tiene que ver con la economía. Turquía ahora mismo es el cuarto país que más crece
con una dimensión importante en el mundo. Es Sí, decir, pero no es Europa, es como si queremos meter a la India. La India tiene claro, también pero, un gran crecimiento, pero no es Europa. seguro que es por eso, ¿no? Y esa expansión pues afecta incluso a decisiones, porque como Europa va de salvaguarda de los valores, de la humanidad y todas estas cosas, ahora mismo, como tenemos el conflicto en Ucrania, que está ahí enquistado, pues claro, ha provocado hechos como dispararnos al pie, ¿no? Es decir, la circunstancia de que hemos puesto pues, complejidad para tener acceso a la energía en toda Europa, pero incluso a nivel español, yo hablaba con agricultores y me decían, joder, es que el grano de Ucrania viene aquí y se funde todo lo nuestro, todos los Claro, cereales, o sea, se funde nuestra capacidad de exportación, o sea, no se hemos mirado funde. esas cosas. Se funde todo lo nuestro, efectivamente, nos crea problemas diplomáticos con un país al que podemos estar exportando mercancías de forma permanente. Además, Argelia es aliado de Rusia, Argelia es enemiga de Marruecos, lo cual sería fantástico para los problemas que tenemos, y son los que suministran el gas a Europa por el sur. Y hemos perdido esa oportunidad. Y además estamos pagando con dinero de los impuestos misiles y armamento de última tecnología para Ucrania, cuando yo, por ejemplo, esto hace poco en la Academia de Caballería de Valladolid y está algunas partes que se caen a cachos porque no tienen dinero para poder arreglarlo. Es una vergüenza el estado del ejército, la dotación, cómo está financiado el ejército español y estamos dando dinero para un conflicto que está muy lejos y que no tiene sentido para nosotros, que ni nuestro enemigo es Rusia, ni Ucrania, ni nada por el estilo. Nosotros como país tenemos que llevarnos bien con los demás países para poder establecer lazos comerciales, políticos y diplomáticos y poder desarrollarnos como país. Y en vez de eso está luchando por la democracia y por los derechos humanos, supuestamente, en Ucrania, pero sin embargo en Marruecos, que está en guerra con los saharauis y tiene a toda su población viviendo en campamentos, en tiendas de campaña al sol en el desierto, en Argelia, eso no son derechos humanos. Son derechos humanos cuando quieren. Porque tampoco le he visto a Sánchez decir nada de lo que está pasando con Armenia. ¿Por qué no lo dice? ¿Porque son amigos de los turcos, los de Azerbaiyán? Hay 22 conflictos en el mundo que nadie hace caso ahora mismo, o sea, y donde muere miles de personas, ¿no? Yo una cosa que me interesa mucho de ti, yo desde que te descubrí, y hace años, pero incluso hemos compartido plató en algún programa de televisión y que hemos tenido ahí nuestras diferencias con algún tema, pero es verdad que me interesaba un hecho y es que, claro, tú eres del Frente Obrero, ¿no? Y como representante del Frente Obrero, pues evidentemente tienes un planteamiento entiendo, desde la izquierda, una izquierda razonada o desde un planteamiento inicialmente así, pero que defiende aspectos que la izquierda habitualmente no defiende, o por lo menos los oculta. ¿Cómo llevas tú eso? O sea, Yo ¿cómo vengo de se esa puede? izquierda radical, pero yo reniego de la dicotomía izquierda y derecha. O sea, yo me considero un patriota revolucionario. Sí parto de concepciones, vamos a decir, obreristas para que la gente lo entienda y patrióticas, y junto esas, ¿cómo decirlo? Esas dos escenas o esas dos influencias, que es lo que a la gente le rompe la cabeza. Porque si la gente ve mi posicionamiento con huelgas, con el gobierno, con ciertas cosas, dirá, pues el típico obrerista o el típico rojo de manual, pero cuando ven mi defensa del patriotismo, de la cultura y del legado histórico español, les explota la cabeza. Antiguamente la izquierda tenía más que ver con cómo soy yo ahora que cómo es la izquierda actual. Nihilista, que odia lo nacional, individual a más no poder, para mí ultraconsumista, feminista, esta izquierda falsa ecologista, todas estas modas, ¿no?, de la izquierda, yo reniego de todo eso. O sea, yo sí defiendo mi patria, yo sí defiendo mi cultura, y yo sí defiendo el legado histórico, pero para mí eso no es renegar de mi posición de clase, de lucha por los trabajadores, de la lucha obrera. O sea, para mí es una cosa que se condimenta y que debería de ir junto, en mi opinión. Yo no creo en los packs ideológicos, de tú eres esto, entonces tienes que defender A, B, C, D. No, yo lo que considero justo lo defiendo, lo que considero legítimo, lo que considero correcto, me puedo equivocar, me he equivocado muchas veces en mi vida, pero intento aprender de esos errores y no sigo modas. Es decir, porque la izquierda diga que ahora ser español es una vergüenza, pues para mí es un orgullo. No tiene nada que ver y eso no me convierte en un reaccionario, como hacen los espantapájaros, ni en un fascista, ni en nada por el estilo. Yo sinceramente voy a decir una cosa un poco polémica, pero el movimiento comunista y el movimiento fascista, aunque se articule en torno a eso toda la política española, de estos son los fascistas que vienen de la extrema derecha, estos son los socialcomunistas que nos imponen, está muerto. O sea, hay que ser sinceros. Lleva muerto muchas décadas. Está muerto.
Entonces, la Me gente tiene que interesa. dedicarse a construir. Me parece muy bien que la gente reivindique la teoría, que quiera, pero hay que desarrollar en la práctica y hay que traer las cosas a los problemas de hoy en día y a los problemas que tiene la gente de a pie hoy en día. Porque si no, es como una performance, es como la gente que hace recreaciones históricas, pues te puedes disfrazar de soldado del ejército soviético, el otro del Reich, pero ni tú eres un soldado del Reich ni yo soy un soldado soviético porque no vivimos en 1935. Y yo lo siento, pero es la realidad. Hay gente que no despierta de eso, pero yo sí desperté. Yo he estado ahí, eso es como una secta, yo he estado en ese ambiente y yo pues prima mucho más el amor a mi país y a la lucha por lo que yo considero justo, en este caso de la España de los trabajadores, prima mucho más que pertenecer a cualquier grupo, que la gente me dé la palmadita. Y a mí unos me llaman fascista y los otros me llaman izquierdista, comunista, de Sí, te todo. llaman, te he escuchado que te llaman de todo. La verdad es que, Pero me que da tienes que... igual. Pues Tengo las ya, ya. costillas duras y yo soy coherente con lo que pienso. Ellos dirán, no, no eres coherente con la ideología X que ha bajado Dios del cielo y nos la ha dado. Pues bueno, pues en ese sentido puede que no, pero soy coherente con lo que yo pienso. Y eso es más de lo que pueden decir ellos. Y digamos, hay un elemento, un factor que determina, si no ideológicamente de una manera clara, sí por lo menos en qué espacio ideológico podrías estar. Me refiero al modelo económico. Es decir, ¿qué modelo económico defiende Frente Nosotros Obrero? somos intervencionistas. De hecho, el ejemplo es que, claro, todo lo que es reacción a lo que hay para la Pero gente es. intervencionista, de mercado, No, ¿en yo qué creo ámbito? que, o sea, yo ahora mismo me reconozco en el movimiento soberanista. Es decir, gobiernos, por ejemplo, conservando las distancias, pero uno que para mí está teniendo éxito es el de Bukele, que es soberanista. Es decir, en lo que está haciendo, lo que ha hecho en primer lugar es recuperar esa soberanía, declarar la guerra a los problemas que hay y solucionarlo. Y él no ha implantado, él es socialista cristiano. O sea, él no es ni de extrema derecha ni un dictador como le pintan aquí. Él viene del FMLN. Y ese es su recorrido ideológico hasta hoy. Pero hay que tener en cuenta las condiciones que hay ahora. Entonces nosotros en el programa somos claros, es decir, nosotros decimos que tendríamos que nacionalizar los sectores estratégicos, que tenemos que recuperar la soberanía. O sea, estamos buscando la eficacia del Estado. Es decir, que lo público sea capaz de competir, que lo público sea eficaz, o sea, que va a haber que hacer una limpia importante aquí, y fomentar precisamente lo público, pero no estamos proponiendo, de hecho en nuestro programa hablamos de la defensa de la pequeña empresa, de la pequeña y mediana empresa española. No estamos proponiendo la insurrección socialista, si es lo que la gente luego va a querer hacer el espantapájaros. No, nosotros lo que queremos es optimizar el Estado y primar lo público. Y garantizar que los sectores estratégicos estén al servicio de los españoles y no de que llegue Arabia Saudí o Qatar, invierta en tal empresa y el Estado se había salido y ahora se tiene que volver a meter para que no se lo quede una petrodictadura terrible, ¿no? La influencia dentro de una empresa importante para el funcionamiento del país. Nosotros estamos buscando eso, o sea, nosotros estamos en una posición muy transversal y de llegar, como decirlo, a la gente normal, ¿no? Con una gran amplitud y por lo tanto no estamos haciendo aventuras económicas. Nosotros ahora Un mismo lo que día, buscamos es la eficacia y lo que buscamos es primar lo público, pero primarlo no en un sentido de crear un Estado gigantesco, inútil y que sea un pozo de dinero, sino hacer que lo público también pueda ser competitivo y que pueda, bueno, pues esos beneficios realmente se repartan por el bien de los españoles y no por parte del gobierno de Arabia Saudí. un día tendremos, tú y yo tendremos otra conversación No, yo larga, encantado, ¿eh? Yo encantado. de esas de 2 horas, la haremos un lunes en el canal, y además lo haremos de emisión doble para que lo podamos emitir por los 2 canales y así tengamos a la gente por todas partes. Pero porque ahí sí que chocamos y como no Yo es sé que el eres muy liberal, lo sé. no es el, bueno, digamos que yo opto por mucho menos Estado, lo mínimo posible, y creo que además las políticas públicas, que si en algún caso son necesarias, a veces se excede o se aprovechan los estados de esas políticas públicas, de lo que significan, pero hoy no voy a explicar lo que yo pienso porque Sí, aunque todos... si Dime, dime. hubiera que definirme, o sea, yo me considero que estoy, o sea, que el frente, el programa actual, está en el marco de ese soberanismo que he explicado. De acuerdo. Y tendremos medidas proteccionistas con el producto español y de ayuda a las empresas autóctonas. Pues te digo que un día lo hablaremos porque... Vaya, pero por eso que no miento, que cuando digo No, lo y es además, de verdad, o sea, no es.
Y además me gusta porque yo lo que hoy busco y buscaba en estas entrevistas que estamos teniendo así rápidas y con la excusa europea, con los candidatos, es que estéis donde estéis, digáis lo que pensáis y que la gente pueda tomar decisiones, ¿no? Podéis Yo convencer a puedo alguien. gustar o no, pero yo claro sí soy. No, eso lo tengo claro, eso lo sé, lo he comprobado más de una vez. Pero es verdad que en el modelo económico ahí diferimos mucho, ¿no? En otros temas seguro que nos parecemos más, pero en el económico, fíjate que uno de los elementos que a mí estoy planteando, porque en este canal hablamos de economía digital, de economía, digamos, más bien del futuro, o que tienen que ver con la privacidad, o tienen que ver, por ejemplo, con el euro digital, ¿no? El euro digital, esa herramienta que en gran medida, pues yo creo, considero, y mucha gente así lo ve, al final lo que va es en contra de la privacidad de las personas, porque nos podrán traquear. ¿Vosotros tenéis algún tipo de posicionamiento en este sentido? Sí, nosotros primamos el tema de la privacidad, de poder mantener el anonimato y de que no estén controlando todos tus pasos. Porque a pesar de que desde la izquierda siempre se ha visto, ¿no?, que mientras más control, mejor. Sí, más control en algunos aspectos, pero en el sentido de negar al individuo y de poder controlar absolutamente todos sus movimientos, yo creo que se pasa del orden al gran hermano. Y creo que precisamente lo que se va a fomentar es ese control de saber qué hace cada persona. Luego sacarán estudios sobre esto y caminarán cada vez de forma más certera, como si fueran cirujanos, hacia un control social absoluto, en el cual nosotros seremos entes que producen, consumen y ya ni siquiera podrán ahorrar ni mantener su dinero guardado como ellos quieran, sino que te obligarán incluso a moverlo, ¿no? Con la cuestión del euro digital, el tema de la protección de datos. Es que las propias grandes compañías son las que más denuncias acumulan porque hacen lo que les da la gana. De hecho, ahora dentro de poco, con el tema de entrenar ciertas inteligencias artificiales, Sí. están escondiendo a la gente. O sea, la inacción es aceptación para ellos de todo lo que ellos quieren hacer y tú, para poder hacer la acción, tienes que saber moverte. Porque una persona que se haya hecho Instagram, que tenga, imagínate, 70 años, que lo tiene para subir fotos de sus nietos, ¿qué va a saber ese hombre cómo evitar nada? Entonces yo creo que lo que se va a conseguir es un control férreo. Creo que con el euro digital es más de lo mismo. Es decir, con el tema del dinero, lo que van a hacer es controlar el dinero y que se mueva como ellos Pero, quieran. pero esto, Roberto, entiendo que vosotros sois colectivistas. Ya, pero es que la gente tiene un mito sobre el colectivismo que cree que es el gran hermano, y yo creo que primar lo colectivo no significa anular a la persona. Yo creo que cuando el colectivismo llega al punto de que elimina a la persona, está erosionando la propia sociedad. Yo creo que hay que fomentar que la gente dé lo mejor de sí mismo, y para dar lo mejor de sí mismo tú no puedes tener a una persona metida en una jaula porque no va a dar lo mejor de sí mismo. Es decir, no va a poder probar, ni hacer ensayo ni error, ni hacer nada. Y creo que lo que hay que hacer es crear como sociedad. Ya hablo a nivel cultural, de lucha cultural. Creo que hay que hacer lo mejor posible a la gente, que la gente tenga inquietudes, que la gente sea emprendedora en el sentido real del término y sea lo mejor posible, pero no solo para él, sino para el conjunto de la sociedad. Y creo que eso es aportar a la colectividad. Lo otro es como ser es que ni una hormiga, o sea, como un robot. Y yo creo que cuando se fomenta que la gente sea como un robot y que no piense, se comete un grave error. O sea, ya lo hablaremos en la conversación esa si quieres. Por ejemplo, si quieres que hablemos de errores de la Unión Soviética y de lo que fue el comunismo. Yo creo que en determinados momentos mataron lo que era la efervescencia de que dieron, vamos, a grandes personalidades al principio, de escritores, de cineastas. Pues estaban en la vanguardia de casi todo, ¿no? Y de repente era un erial, no había nada, solo había gente que se quería ir y que quería hacer otras cosas, ¿no? Porque lo hicieron mal en ese sentido, a nivel cultural, a nivel de desarrollo personal. Es que para mí lo colectivo o ser colectivista, no me gusta el término, pero no debe matar al individuo. O sea, si mata al individuo, si mata el pensamiento, si mata la conciencia crítica, entonces tú ya no tienes la hegemonía, tú estás manteniendo una estructura de forma coercitiva y nada más. Y eso se puede mantener un tiempo, pero al final se cae. Entonces, yo sí Ahí defiendo es lo colectivo, pero creo que no hay que matar lo individual. A mí me critican mucho porque yo soy muy emprendedor y siempre estoy probando cosas, soy una persona muy inquieta y siempre estoy investigando, y hay gente que me dice, no, es que esto es así, ya está todo, a mí me lo han dicho muchas veces, cuando me salí de esta secta de la izquierda, me decían, esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque ya está todo dicho y solo hay que aplicarlo. Es que eso va en contra de la naturaleza humana. La naturaleza humana quiere descubrir, quiere aprender,
Y esta gente no, esta gente es como anquilosada. Y eso no funciona. La sociedad humana, Igual, la naturaleza igual, humana va en contra de eso. No va en contra de lo colectivo. igual no Va en eres tan de contra de que la gente izquierdas, se ¿eh? quede como zombies. Igual no eres tan de izquierdas, No, pero te bueno, digo eso que no es soy de izquierdas, de hecho. O sea, yo ni de vale, izquierda vale, ni de pues ya derecha. está. Bueno, pero Pero, en algún pero es sitio que eso es está. un error. Y la historia está para aprender de los errores. Pero Roberto, porque cuando hablabas de que haya Estado, el Estado puede hacer las cosas, decías, que sea competitivo. El Estado difícilmente puede ser competitivo Pero porque no puede juega. aspirar a la eficacia. De hecho, hay países más eficaces que otros. Sí, pero los más eficaces suelen tener una libertad de mercado relativa y que el Estado se mete poco, es poco intervencionista, pero bueno, eso es otro tema. Antes de enlazar la parte final y que tiene que ver con lo que estás comentando, y que a mí me interesa mucho porque es de los pocos que habla claro en ese sentido, y creo que Europa tiene un problema también en cuanto a lo que es pues la llegada de inmigrantes sin control y que nadie habla de ello, o no se puede hablar. Si hablas demasiado tienes el canal con 2 strikes en un momento, Sí, sí. si sales en una televisión y dices algo así ya sabes lo que pasa porque a ti te ha pasado. Sí, sí. Si tienes una empresa y se te ocurre decir algo, pues hay clientes que dicen, oye, ¿quieres decir que esto no es correcto lo que has dicho? Pero piensan igual que tú, pero resulta que no se puede decir. Aparte de que no se pueda decir, que eso ya es otro tema, ¿qué propuesta llevaríais a Europa en este sentido? En el sentido de un problema enorme que tiene Suecia, que tiene Bélgica, que A tenemos ver, nosotros, que tiene todo el allí yo mundo. buscaría visibilizarlo, porque en realidad allí no se puede hacer nada. Yo buscaría arreglarlo aquí. O sea, yo me presentaría aquí a las nacionales e intentaría arreglarlo aquí, porque creo que tiene que ser así, desde la fortaleza de un país. De hecho, en los países donde se está produciendo una política de remigración y de poner al alza lo nacional, lo autóctono, son países que algunos son de la Unión Europea, pero están teniendo unas políticas diferentes, porque lo hacen desde la soberanía y en pugna contra la Unión Europea, aunque estén en la Unión Europea. Yo sería partidario de hacer algo así, aunque de otra perspectiva. Como Europa, yo creo que tenemos que defender nuestras fronteras. Eso de, ¿y qué vamos a hacer? Que lo decía un general del ejército. ¿Qué vamos a hacer? ¿Defender nuestra frontera? Hombre, pues eres general del ejército. Pues sí. O sea, yo creo que es más legítimo y más justo defender tus fronteras que invadir países. Entonces, yo creo que, pues sí, el ejército o la policía con dotación podríamos defender nuestros países, sí, por supuesto. De mafias que se dedican a meter en barcuchos a gente para que mueran en el mar o que los recojan las ONG y los traigan aquí, los dejen aquí y aquí ya que se busquen la vida. Pues no sé, yo me parece muy injusto también para el propio inmigrante, pero también para nosotros. Para mí el problema es el modelo migratorio, ya ni siquiera la ilegal, porque dan más visados de los que deberían y luego no se deporta apenas gente. Entonces yo lo que haría, por resumirlo muy rápido, es control ferro de fronteras, llegar a acuerdos con otros países para coger a la gente y llevarla directamente a un puerto en otro país, como hicieron en Australia, exactamente igual, y desde allí a su país. Hay que dejar de pagar dinero a dictaduras como la de Marruecos para que luego estén jugando y mandando a la gente a morir a una valla. O sea, a mí me parece, eso sí que me parece inhumano y contra los derechos humanos. Creo que la gente que viene a trabajar, la gente que está integrada, la gente que educa a sus hijos pues con la influencia de su cultura, pero les educa como españoles, esa gente tiene un sitio aquí, por supuesto. Yo cuando hablo de que políticas de remigración me refiero a los improductivos que no quieren trabajar porque viven de pagas, aquellos que se dedican a ejercer la violencia, aquellos que se dedican a promover la islamización de nuestro país, la gente de redes políticas, etcétera, que se dedican a hacer injerencias en nuestro país. Por supuesto, mezquitas financiadas por petrodictaduras y radicalizadas, que hace poco ha salido que no la votación, cerradas y esa gente fuera. Es decir, si tú vienes a trabajar y a integrarte, perfecto, siempre en el volumen que pueda aceptar el país, que para mí está sobrepasado. Tendrán que remigrar algunos para que luego pueda venir gente trabajadora. Pero es que los propios inmigrantes, yo vivo en un barrio de inmigrantes, vivo en un barrio de marroquíes, y yo he tenido muchas peleas y muchos problemas de venir a buscarme a mi casa, de venir a buscarme al gimnasio, de venir a agredirme. Porque digo las cosas claras y son profundamente intransigentes. Pero igual que me encuentro a esa gente, en mi barrio hay un montón de gente que me dice, soy marroquí, pero ¿qué razón tienes? A ver si hacéis algo y echáis a los que no trabajan. Porque ellos están hartos también. Y es una cosa que la gente, sobre todo en la izquierda, no ve. Cree que los inmigrantes son un cuerpo homogéneo y son todos de Podemos, pero están muy, muy, muy equivocados. Pero muy equivocados. Y lo que no podemos permitir es que nuestros barrios se degraden, que se islamice nuestro país, que los trabajos estén totalmente depauperizados y aquí esto es jauja. Esto no puede ser. Hay que primar lo nuestro. Si tú vienes aquí,
te integras y tus hijos se asimilan al país. Y si no, retorna a tu país, sé muy feliz y vive el islamismo, la yihad, el integrismo religioso y todo lo que tú quieras, pero lo vives en Afganistán. No vienes aquí a imponer nada, como pasó hace poco en Mannheim, en el cual una persona, independientemente de las ideas políticas que tiene, por hacer un mitin, llegó un loco que tiene 2 hijos, que serán alemanes porque han nacido en Alemania, apuñala con un cuchillo de caza así de grande a un político, mata a un policía y luego hacen una manifestación la izquierda en contra de la extrema derecha. ¿Qué extrema derecha hay ahí? La extrema derecha que hay lleva turbante. Pero es que hay gente que... Esto no se puede decir. Yo esto lo digo en cualquier sitio y ya me hacen la cruz. Lo siento. No, llevas unas cuantas ya. Pero, Pero oye, es pero Roberto, la tú no gente puedes... no tiene valor porque pero la gente te increpa. Hemos soltado una lona hoy porque ningún sitio nos dejaba... O sea, Sumar puede hacer una lona pagada en la que pone mandamos a la mierda a la derecha y yo pongo una lona que pone la cara del rey de Marruecos y pone quita tus sucias manos de España y no me la dejan poner. ¿Qué hemos hecho? Colarnos en un sitio y soltarla. Y al final se va a viralizar más. Porque nosotros somos gente corajuda, o sea, somos así. Pero no nos dejan. ¿Por qué? Porque somos nosotros y luego todo... Fran Cuesta pidió el voto para nosotros. Y de repente, un montón de influencers de la derecha y un montón de influencers de la izquierda, todos haciendo espantapájaros y atacando a Fran para que no nos vuelva a apoyar nunca. Cada vez que alguien nos apoya, van y atacan. ¿Por qué? Porque esos son sus valores de democracia, de pluralidad, esos son sus valores. Todo el día hablando de democracia, pero cuando llega alguien que dice las cosas como son con el tema del Islam, nada, fuera. Fuera porque es demasiado radical. Y yo radical sí soy, porque voy a la raíz del problema, pero no soy extremista. Amar lo mío y defenderlo no es ser extremista. No, yo no digo nada. O sea, Pero yo digo una cosa, yo sí estoy dispuesto a pelear por esto, ¿eh? O sea, a mí cuando viene la gente a agredirme y no sé qué, o sea, yo sí estoy dispuesto a pelearme por lo que digo. Y yo no voy con escolta policial ni nada, ¿eh? Porque yo soy un hombre de principios. Gustarán o no, pero yo soy un hombre de principios. Roberto, vamos a nos quedan 3 minutos. ¿Tú puedes entender que la gente escape de sus países, independientemente de algún otro razonamiento, pero que escapen porque allí no pueden vivir o no tienen oportunidades o que alguien decida irse de donde ha nacido? Que yo conozco algún caso que realmente, o sea, cruzar el Sáhara no es cosa fácil. Sí, sí. O sea, Yo conozco muchos casos de saharauis y de kurdos que lo hacen, llegan aquí y les deniegan el asilo. Y son refugiados de que los matan si los pillan, ¿eh? Y sin embargo, bajo esa quiero venir aquí y ya está. Pero bajo esa percepción, bueno, marroquíes, no estaba hablando de marroquíes, estaba hablando de otros inmigrantes, que hay muchos, hay miles y miles de otros sitios, y supongo que también de Marruecos. Alguien debe huir de ahí diciendo que es que aquí no tengo oportunidades porque yo he estado en Marruecos y, hombre, pues hay zonas que se vive bastante mal, ¿no? Y que la gente diga, pues oye, si mis hijos pueden cruzar, pues que crucen. Otra cosa ya es lo que pasa cuando llegan aquí, si se integran más o menos, si tienen incluso algún tipo de odio interno. Que lo hagan legalmente. Pero tú ya, o sea, yo no estoy defendiendo nada. Decenas de miles de visados a marroquíes todos los años. Quiero decir que no es que sea difícil venir, o argelinos, que son los que más vienen de África. Estoy intentando hacer algo muy complejo, pero que seguramente tampoco coincide con todo. No, pero yo entiendo la motivación de venir de mucha gente. Yo eso sí lo entiendo, y más con el efecto llamada que hay, que les venden que van a venir aquí, va a ser el paraíso, y luego es mentira. A eso me refiero. Claro que entiendo eso, por supuesto. Entonces, esos amigos tuyos que son inmigrantes, que dicen, hostia, echadlos de aquí a los que tal, ¿no es un poco también responsabilidad de ellos informar a los suyos, que supongo que tendrán algún tipo de canal más fácil, sí, que podamos y lo harán, decir, no vengáis? Pero claro, las mafias, las ONG, luego aquí, que es verdad que sí que se consiguen pagas, que se regulariza, por mucho que quieran decir. De hecho, hay mucha gente que hace vídeos de no vengáis, es un error. Hay muchísimos, muchísimos en Instagram y en TikTok, pero muchísimos. Lo que pasa es que el efecto llamada que se crea por cómo tratamos aquí el tema. Y yo solo quiero decir una cosa. Mira, todo el mundo tiene derechos humanos, porque ese es el argumento para que pueda venir todo el mundo con el derecho a migrar. Muy bien. Igual que ellos tienen el derecho a migrar, nosotros tenemos como país el derecho a decidir si pueden venir o no. Y en el volumen que pueden venir o no. Porque lo que no se puede hacer es que la medida para arreglar, vamos a decir, el tercer mundo, entre comillas, sea, en vez de fomentar infraestructuras y fomentar que los jóvenes se queden allí para construir el país, robarles toda la población joven que vengan aquí y ellos estar continuamente
en una pescadilla que se muerde la cola, teniendo hijos, mandándolos a Europa, porque eso no es sostenible ni para Europa ni para nosotros. Para mí lo solidario es ayudar, no pagando a esas dictaduras horribles que hay en África, que todo el mundo dice, no, es por el colonialismo, sí, como en Zimbabue con Mugabe, décadas y décadas, que era el Fidel Castro africano, y la gente de Zimbabue huía de ahí y se iba a otros sitios exactamente igual. Y no era precisamente colonial. O sea, vamos a ser serios. De hecho, en la mayoría de los países africanos, los gobiernos que hay han sido precisamente fruto de esa lucha anticolonial en la construcción de todos esos países. Entonces vamos a ser serios, y a mí me parece muy bien que se hable de los derechos humanos, de no, es que allí lo están pasando mal. Sí, muy bien, pero mi abuela aquí también lo pasa muy mal cuando su barrio se convierte en el zoco de Rabat y no pueden salir las mujeres a la calle a partir de las 10 de la noche. Es decir, derechos humanos tienen ellos y derechos humanos también tenemos los demás. Entonces, Claro. si el país tiene una capacidad de ayudar y de absorción y se ha visto sobrepasada, hay que poner un límite, Marc, porque si no, de buenos somos tontos y de tontos pasamos, vamos, hay un paso ya a destruirnos. Sí, supongo que el análisis está en dos lados, ¿no? Uno tiene que ver con el económico, hasta cuándo puede soportar una economía según qué presión, en este caso migratoria, y la segunda de seguridad, ¿no? Como comentabas, que al final pues también se genera básicamente porque hay muchos de los que vienen, y lo vemos todos los días, no lo vemos en televisión ni en los medios tradicionales, pero se ve, lo sabemos todos y conocemos casos de situaciones complejas. Roberto, es que el problema es que tengo todavía varios toros más que torear, y contigo ha sido el duro, ¿eh? O sea, el tuyo, o sea, yo sabía que ibas a ser así porque la verdad es que eres un tío claro, que habla claro, y como pienso, y esto lo pienso de verdad, espero que todo esto todos los que pasan por aquí, todos los políticos, todas las personas que tenéis opiniones diversas, que no son las más tradicionales, pues podáis decirlo en algún foro, ¿por qué no un parlamento? No sé, te deseo mucha suerte y que la campaña os vaya bien y esa lona nos la quiten, si es que, si es que te ha costado una pasta, joder. Muchas gracias, Marc. Venga, nos vemos pronto. Un Un abrazo, que vaya abrazo. muy bien. Gracias por todo. Roberto Vaquero, ha costado, ¿eh? Estábamos ahí más, sabes que a veces salen toros que no te dejan hablar, y costaba más, pero bueno, lo que ha dicho es, como sabemos todos, con total sinceridad y honestidad, es un tío claro, pues estar más o menos de acuerdo, y eso lo trataremos también en algún directo más adelante que Roberto tendrá que pasar algún día. Ahora nos vamos otra vez, y esto es como una noria. Dentro de apenas 20 minutos tenemos a Dolors Montserrat del Partido Popular, la candidata al Parlamento Europeo por parte del PP. O sea que no os vayáis, de siempre, un cafelito, 2 correos electrónicos que tenéis pendientes, un WhatsApp a la pareja para decirle que vais a ir tarde o que hoy no vais, lo que queráis, pero que vamos, que nos vemos en nada. Hasta ahora.